Y aquí Derek Rosa ha seguimos pasado más de con la parte 4 de esta miniserie de la audiencia del 16 de enero, cuando Derek aceptó la culpabilidad, un trato de culpabilidad, pero muy raro. Vamos a seguir mirando. 2 años en una cárcel, acusado como adulto de asesinato. Pero luego de hablar con la policía sobre cómo asesinó a su madre, preguntó por un abogado, cuando la policía indagó el por qué lo hizo. Why did you kill your mother? Do you know? I have to say it now. Yeah, get it off your chest. Absolutely. Can I... Sí, sácalo de tu pecho, le dice Losegui. Sí, sácalo de tu pecho. Hipócrita. Detective hipócrita. Un detalle que provocó que el juez Richard Hirsch permitiera el uso de esa confesión en un futuro juicio, a pesar de que los abogados de Rosa pidieron que no fuera permitido, alegando que los derechos del joven fueron violados y que él no sabía lo que estaba haciendo. El caso ha generado atención a nivel nacional, con manifestantes que aseguran que Rosa es inocente, quienes incluso han señalado al padrastro de Derek de ser el verdadero asesino, una alegación que fue desmentida por la fiscalía. Desmentida por la fiscalía. Wow. Imagínense nada más. ¿Quién la está desmintiendo? La fiscalía. Bueno, yo creo que esa fiscalía tiene mucho que explicar. Pero como se protegen entre ellos, pues no lo va a hacer. Esa es la injusticia en la que vivimos, gente. Esa es la injusticia. La familia de Rosa, quienes siempre se han mantenido a su lado, la muerte de García ha sido fuerte, dividiendo su amor entre el presunto asesino y la víctima que no volverán a ver. Irina se parecía mucho a mí y tenía un carácter fuerte como yo. Pero ella era... Irina era muy buena, ella era buena. Ella no se mereció esto. Un asesinato que sabemos cómo ocurrió, pero quizás nunca sepamos el por qué. Que sabemos cómo ocurrió. Wow. O sea, ustedes saben cómo ocurrió y ni los detectives ni los peritos supieron cómo ocurrió. Pero por esa confesión que Derek dio, por eso fue que lo acribillaron, en pocas palabras. Lo que es la manipulación de información, gente. Esa es la manipulación de información. O podemos decir, la desinformación. Imagine being able to build. Así pasa, así pasa. Para comprender mejor cómo se llega a un acuerdo entre defensa y fiscalía en un caso tan importante como este de alto perfil de asesinato en primer grado, le doy la bienvenida al abogado criminalista Nelson Rodríguez Varela. Abogado, muchas gracias. Vamos a ver ahora qué es lo que dice el abogado criminalista. Me llama la atención a mí cuando, como para darnos una idea está bien, pero hay veces que estos abogados aseguran cosas y ni siquiera tienen la información del caso. O sea, como opinión está bien, pero hasta cierto punto no. Vamos a escuchar. Un placer para mí, gracias a usted. Abogado Nelson Rodríguez Varela, ¿por qué la Fiscalía llega a un acuerdo de culpabilidad, acepta ese acuerdo en un caso tan importante y de alto perfil como este, en lugar de ir a juicio? Hay muchas razones y yo creo que lo que la Fiscalía consideró en este caso fue primero en el contexto de la evidencia, cuán difícil hubiera sido probar un asesinato en primer grado con respecto a la evidencia que tenían, que lo haya... ¿Cuál difícil sería comprobar un asesinato en primer grado? ¿Acabaron de escuchar eso? ¿Cuál difícil sería comprobar? Entonces, ¿por qué no nos fuimos a juicio?
Yo de antemano sé que lo único que tenían en contra de Derek que realmente pesara fue su confesión. Porque de lo demás nunca sacaron pruebas contundentes realmente. Presumían que había un video, el cual nunca lo hubo. Y las fotografías borrosas de fantasmas sin patas, dice por ahí la gente. Imagínense. Planeado, que haya establecido esos parámetros. Número 2, la edad de Derek Rosa, un muchacho con 13 años cuando esto ocurrió, una persona que carece mucho de un fundamento de adulto, que ha sido acusado como adulto, pero hay que tener en cuenta que es un muchacho que no reúne las características de una persona adulta, sino sigue siendo un niño. Y entonces yo creo que eso también es algo que es muy importante. Lo otro, que también sospecho que es su estado mental. Muchas de las cosas que se pudieron observar con respecto a su declaración que el juez admitió que podría ser utilizada durante el transcurso del juicio, se ve la falta de madurez, la falta de una formación mental, se le ven ciertas características que podrían ser considerados defectos mentales en términos de someterlo a un juicio de esta envergadura. Yo creo que al final se pesaron todos estos elementos y se decidió bajar el cargo a un asesinato en segundo grado, lo cual facilita mucho la posibilidad de poder llegar a un acuerdo, tomando en cuenta las características personales del acusado y el peso de la evidencia contra él. Lo cual, esa evidencia, recalquemos, no apuntaba a que Derek lo hizo. A excepción del cuchillo que tenía su ADN, pero si recordamos la llamada 911, él dijo que tocó muchas cosas, que si eso era malo. Le preguntó a la operadora del 911. Y la operadora lo mandó a que agarrara ese cuchillo y lo pusiera a la vista. O sea, donde lo miraban los oficiales cuando llegaran. Para asegurarse que sí estuvieran ahí sus huellas y su ADN. Yo no sé por qué no nos fuimos a juicio. Pero bueno, creo que por ahí hay otras cosas que se van a saber muy pronto. Pero vamos a continuar escuchando. ¿Podría salir entonces él de la cárcel? El acuerdo establece 25 años de prisión, 20 años de probatoria, pero tengo entendido que si hay buen comportamiento y otra serie de situaciones, podría incluso salir antes de 25 años. A veces puede ser que salga antes. Yo tengo entendido que no hubo una penalidad obligatoria. En la ausencia de una penalidad obligatoria, se calcula que cumple aproximadamente un 85% del tiempo. Claramente eso depende de muchos otros factores. Ok, está diciendo que en la Florida sería el 85% del tiempo. En vez del 100% sería el 85%, un 15% menos del tiempo total. Pero bueno, creo que este fue, déjame ver. 1, 2, 3, 4. Esta es la parte 4. Voy a regresar con la parte 5 de esta pequeña miniserie. Y vamos a seguir analizando lo que dicen aquí Telemundo, su abogado, etcétera. ¿Ok? Comparando con lo que nosotros sabemos, que tenemos la experiencia de más de 2 años en este caso. Así de que te veo en el siguiente video.